Hola muchachos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la primera clase grabada del curso de biotecnología y que está subida a la plataforma Moodle de la Universidad de Caldas. La primera unidad del curso es ingeniería genética. Recordemos entonces cuál es el principio de la ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante. El fundamento de la ingeniería genética se basa en la transferencia de información genética contenida en el ADN de una especie a otra de manera dirigida. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos representar el ADN del ser humano con esta cadena azul y el ADN de una bacteria, por ejemplo, de Escherichia coli con esta cadena roja. En este fragmento, en esta sección que vemos acá, se lleva información, es decir, las instrucciones para crear una proteína, para sintetizar una proteína. Entonces, la ingeniería genética consiste en cortar este fragmento de ADN con esa información valiosa, ensamblarla en este ADN bacteriano, que lo vamos a llamar vector, porque es un medio de transporte, y crear un constructo de ADN, tanto de bacteria como de ser humano, con ayuda de enzimas, llamado vector recombinante, porque literalmente estamos cortando y pegando, es decir, estamos recombinando fragmentos de ADN. Este vector recombinante se introduce en las bacterias y en ese caso decimos que las bacterias se han transformado genéticamente. Cuando las bacterias se transforman, llevan en su interior el vector recombinante con el fragmento de ADN del ser humano con la información para producir esa proteína. Cuando estas bacterias se reproducen, las células hijas también van a tener copias de ese vector recombinante y por lo tanto del fragmento que lleva la instrucción para las proteínas. Y más adelante, eventualmente, estas bacterias empezarán a formar sus proteínas y entre ellas las proteínas del ser humano, que sería el producto de interés. Ese es el principio general de la ingeniería genética. Para poder entender este principio general, se requiere entonces que nos adentremos un poco en los principios de la biología molecular de los seres vivos y en particular en la estructura y función del ADN. El ADN es un tipo de ácido nucleico junto con el ARN. Los ácidos nucleicos son biopolímeros, es decir, grandes cadenas de compuestos biológicos formados por monómeros. Los monómeros del ARN y del ADN se llaman nucleótidos y los nucleótidos están conformados a su vez por unidades de bases nitrogenadas, por un azúcar de 5 carbonos y por un grupo fosfato. En el caso del ácido ribonucleico, los nucleótidos se llaman ribonucleótidos y el azúcar se llama ribosa. Esta es la ribosa. La numeración de la ribosa parte de este carbono y se denomina 1'. Este es 2', este es el carbono 3' y el carbono 4' y el carbono 5'. ¿Por qué prima? Para diferenciarlo de la numeración de las bases nitrogenadas que tienen su propia numeración 1, 2, 3, 4, etc. Fíjense que en el carbono 2' tenemos un grupo H como suele ocurrir en los azúcares, en los monosacáridos. A diferencia de los nucleótidos del ADN o desoxirribonucleótidos, en el cual el azúcar pentosa que tenemos acá, en el carbono 2' no hay un OH sino que hay un hidrógeno, es decir, está deshidroxilado. Por eso este azúcar se llama azúcar desoxirribosa. Y esa es una de las diferencias entre los nucleótidos del ADN y los nucleótidos del ARN. Las bases nitrogenadas son casi las mismas para el caso del ADN y para el caso del ARN. Las bases nitrogenadas en el caso del ADN son estas 4. Como pueden ver, 2 de esas bases están basadas en anillos de purina, que son estos anillos heterocíclicos, es decir, con nitrógeno y con carbono. Y las otras 2 están basadas en anillos de pirimidina, que es este anillo más sencillo, con 2 nitrógenos y carbono, y que son la timina y la citosina. En el caso de las purinas tenemos la adenina y la guanina. Los ribonucleótidos, es decir, los nucleótidos del ARN, tienen también adenina, tienen guanina, tienen citosina, pero hay una diferencia en el caso
de la timina, porque en el ARN, en los ribonucleótidos, no existe la timina, sino el uracilo. Como pueden darse cuenta, la diferencia es muy poca entre la timina y el uracilo, solamente este grupo CH3. De esta manera, los nucleótidos de ADN se diferencian solo por sus bases nitrogenadas, lo mismo que los nucleótidos de ARN, que se diferencian solo por sus bases nitrogenadas. El azúcar es el mismo en el caso de los ribonucleótidos, lo mismo que el grupo fosfato, y lo mismo se puede aplicar para los desoxirribonucleótidos. El azúcar es la misma, la desoxirribosa, y con el grupo fosfato. La nomenclatura de los nucleótidos pues se basa en el nombre de la base nitrogenada. De esta manera, en el caso de los nucleótidos del ADN, tenemos la desoxiadenosina, que corresponde al nucleótido con la base nitrogenada adenina. Tenemos la desoxiguanosina, al nucleótido con la base nitrogenada guanina. La desoxitimidina, al nucleótido con la base nitrogenada timina, y la desoxicitidina, el nucleótido con la base nitrogenada citosina. De esta manera también tenemos los nombres muy análogos para los ribonucleótidos. Los nucleótidos se unen unos con otros, por eso son monómeros, que forman una gran cadena. En el caso del ADN, tenemos acá un desoxinucleótido, en particular la desoxiguanosina monofosfato. Aquí tenemos el carbono 1', 2', 3', 4' y 5' del azúcar. Acá tenemos un ribonucleótido, tenemos con el grupo OH, es decir, es un nucleótido del ARN. Pero también es válido la numeración 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Cómo se une un nucleótido a otro? Se unen precisamente por el carbono 3', este OH que tenemos acá, y por el carbono 5'. Si este va a ser el primer nucleótido, el siguiente nucleótido que se unirá por el carbono 3'. Este grupo OH se une con el grupo fosfato del siguiente nucleótido, que es lo que representamos aquí de esta manera, de manera simplificada. El grupo fosfato, este fragmento sería el azúcar, este es el carbono 5', el carbono 3', que se une al fosfato del siguiente nucleótido. El carbono 1' se une a la base nitrogenada. Entonces vemos cómo se une un carbón, un nucleótido con el otro, con el otro, con el otro, en esta dirección, desde el carbono 5' hacia el carbono 3'. Aquí llega el otro, aquí llega el otro, aquí llega el otro. ¿Qué es lo que vemos acá representado? Este es el carbono 5' y este es el carbono 3', el grupo fosfato, y el carbono 5', el carbono 3', que se une al grupo fosfato del siguiente nucleótido, y así sucesivamente. Por eso decimos que esta unión de la cadena de monómeros, precisamente de la cadena de nucleótidos, va en dirección 5' a la dirección 3' de esta cadena. El ADN no es una cadena sencilla, sino que es una cadena doble. Es decir, que dos cadenas de estas se unen una en sentido contrario a la otra, o dicho en forma bioquímica, antiparalela. ¿Por qué? Si vemos la cadena de abajo, también se une en dirección 5', 3', con el fosfato del siguiente nucleótido, de nuevo 5', 3', de nuevo 5', 3', pero se une en sentido contrario, es decir, se voltea la estructura. De esta forma vemos cómo longitudinalmente los nucleótidos se van uniendo unos con otros, pero también se unen transversalmente, así, de esta manera. ¿Cómo se unen transversalmente? Ya depende de la base nitrogenada a la cual esté pegada cada uno de estos azúcares. En particular, las cadenas se unen unas con otras a través de interacciones de puentes de hidrógeno, y de manera muy específica. La adenina solamente se une con la timina, como lo vemos acá, y la guanina solamente se une con la citosina. En el caso de la citosina y la guanina se unen por 3 puentes de hidrógeno, mientras en el caso de la timina y la adenina se unen por 2 puentes de hidrógeno. Recordemos que los puentes de hidrógeno se refieren no a enlaces covalentes propiamente dichos, sino a una atracción entre dos átomos electronegativos
mediante un átomo de hidrógeno que es electropositivo. Por eso se llama puente de hidrógeno, como lo vemos en esta diapositiva. Aquí vemos específicamente cómo se une la guanina con la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Expliquemos este concepto mediante el ejemplo del enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué hablamos de puentes de hidrógeno? ¿O por qué hablamos más bien de cargas? El oxígeno, ¿qué número atómico tiene? 8. O sea que tiene en su núcleo, tiene 8 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También tiene 8 protones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. El hidrógeno solamente tiene un protón. Este es el núcleo del oxígeno y este es el núcleo del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón girando alrededor del núcleo, mientras el oxígeno tiene 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, formando una nube de electrones. Cuando se forma un enlace covalente, es decir, dos átomos unidos firmemente por un enlace, lo que pasa es que estos electrones se comparten. Entonces, en el caso de la unión entre el oxígeno y el hidrógeno, se comparte 2 electrones. Entonces se forma una nube electrónica. Cada enlace covalente implica un par de electrones. Entonces, uno de los electrones del oxígeno se comparte y va a dar la vuelta también alrededor del núcleo de hidrógeno, porque los protones quedan quietos en el núcleo. Y este otro electrón del hidrógeno también va a dar la vuelta alrededor de los dos núcleos. Entonces se forma una nube electrónica, se comparten 2 electrones. Esos otros 7 electrones o no se comparten o se compartirán con otros átomos. ¿Dónde están los electrones? En algún punto. Es difícil saber la trayectoria del electrón. Por ahí está, dando vueltas. Esto se llama nube electrónica dispersa. Sea como sea, entonces entre el oxígeno y el hidrógeno se comparten 2 electrones para formar un enlace covalente estable. Pero esa nube electrónica es asimétrica, está deforme. Los electrones, este par de electrones pasan más tiempo alrededor del oxígeno porque es más grande, porque tiene el núcleo del oxígeno, tiene más protones que atraen los electrones, que el nucleecito pequeño del hidrógeno, que solamente tiene un protón. Entonces, los electrones pasan menos tiempo alrededor del núcleo de hidrógeno que el núcleo de oxígeno. Entonces vemos que se forma un enlace covalente asimétrico. Eso lo llamamos un enlace covalente polar, porque se forman 2 polos. Un polo que tiende a aglomerar más electrones de esos 2 que se están compartiendo, y que sería un polo, digamos, como tiene más electrones, negativo, y este polo de acá, donde pasan los electrones, pero menos, este par de electrones no más, menos tiempo, entonces tiende a pasar menos cargas negativas, tiende a volverse positivo. Entonces es lo que llamamos una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Delta menos, así la letra griega delta minúscula, delta menos y delta más. O dicho de otra manera, esto está cargado delta menos y esto delta más. Pero no llegan a ser enlaces iónicos, como por ejemplo si lo es el caso del sodio y el cloro. Que el cloro sí se roba un electrón del sodio y queda con carga negativa completa, no delta sino menos, y al robarle un electrón al sodio, este queda con carga positiva más. Entonces, por eso hablamos de enlaces covalentes polares y de cargas parciales negativas delta menos y delta más. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces ya se entiende por qué hablamos de puentes de hidrógeno. Entonces ustedes ven acá una línea punteada, un poquito borrosa, entre la guanina, esta es la guanina, y la citosina. Solamente se une este oxígeno de acá, que está cargado parcialmente, esto llamamos delta menos, forma a través del hidrógeno una unión con el nitrógeno acá. Aquí se observa mucho mejor el nitrógeno, el hidrógeno, formando una unión con este nitrógeno. El nitrógeno también está cargado
de manera parcial, de manera negativa. Este nitrógeno de manera negativa, o sea, aquí hay delta menos, y aquí un hidrógeno que está cargado de manera parcial, delta más. Entonces, ¿por qué llama puente de hidrógeno? Porque un átomo positivo, cargado positivamente, que es el hidrógeno, sirve de puente para unir dos electronegativos, delta menos y delta menos. Ustedes saben que los negativos se repelen, pero vía el hidrógeno, usando el hidrógeno como puente, hay una unión entre ellos, una atracción. No llega a ser un enlace covalente como estos dos, o este de acá, que está marcado con una línea, sino con línea punteada. Lo mismo acá, el hidrógeno sirve de puente entre este nitrógeno que tiene una carga parcial negativa delta menos y el oxígeno que tiene una carga parcial negativa delta menos a través del hidrógeno. Los llaman puentes de hidrógeno. Este en el caso de la citosina y la guanina. Se forman 3 puentes de hidrógeno como lo vemos acá. Guanina, citosina, citosina, guanina. Y en el caso de la adenina solamente se forman 2 puentes de hidrógeno. Acá entre este hidrógeno, el nitrógeno delta menos y el oxígeno delta menos, el hidrógeno delta más. Y acá el nitrógeno delta menos, el hidrógeno delta más y el nitrógeno delta menos. Acá entre el hidrógeno, aquí sería el oxígeno delta menos, el hidrógeno delta más, el carbono puede ser a veces delta menos o delta más, no está tan definido, entonces por eso no alcanza a formar el puente de hidrógeno. Todo viene a ser cuestión de la estructura de las bases nitrogenadas. Por eso la adenina no se puede unir con la citosina ni la guanina con la timina. De esta manera, esquemáticamente vemos la cadena de ADN con su azúcar, sería el desoxirribosa, el grupo fosfato, que conforman el esqueleto de la cadena de ADN, lo llaman esqueleto de azúcar fosfato, y de manera transversal se van uniendo a través de puentes de hidrógeno los nucleótidos, las bases nitrogenadas, lo que llaman un par de bases nitrogenadas. Esta es la estructura del ADN como tal, de manera simplificada. Pero esa estructura no es plana, sino que a su vez se va enrollando sobre sí misma, como lo vemos en esta animación y como lo vemos en esta diapositiva. De nuevo vemos los puentes de hidrógeno y vemos cómo se va esta cadena enrollando sobre sí misma formando una doble hélice. Como resumen, podemos decir que las grandes diferencias entre las dos cadenas de ácidos nucleicos de ADN y ARN son las siguientes. La cadena de ARN es sencilla, mientras la cadena de ADN es doble. La cadena de ADN tiene 4 bases nitrogenadas, incluyendo la timina y un azúcar desoxirribosa. La cadena de ARN o ácido ribonucleico tiene también 4 bases nitrogenadas, pero la timina es reemplazada por uracilo y un azúcar ribosa. Además, la cadena de ARN es simple. En términos de longitud, la cadena de ADN es mucho más larga que la cadena de ARN. De hecho, hay diferentes tipos de ARN, como lo veremos más adelante. En este punto es conveniente mostrar la diferencia entre la estructura de una célula procariótica, como las bacterias, y la de una célula eucariótica. En el caso particular de las células procarióticas, es decir, que no tienen un núcleo definido, carión es núcleo, el ADN está flotando en el citoplasma, como ustedes pueden verlo acá. Esa cadena larga de ADN que flota en el citoplasma conforma lo que llamamos el cromosoma bacteriano. Además, en el citoplasma de las bacterias hay organelos celulares muy simples, como por ejemplo los ribosomas, que es donde se producen las proteínas. Hay una membrana celular y una pared celular de peptidoglucano, como ustedes recordarán de microbiología general y de microbiología de alimentos. En contraste, en las células eucariotas hay más estructuras celulares, más organelos celulares como las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, también existen los ribosomas y sobre todo sí se puede notar un núcleo definido.
En ese núcleo definido, precisamente, están el ADN. Está confinado el ADN en cromosomas. Aquí vemos la longitud de una de las vueltas de la doble hélice de ADN. Estamos hablando de 3,4 nanómetros. Ese ADN en las células eucariotas se organiza mediante cromosomas. Si lo vemos de esta manera, tenemos acá la doble hélice de ADN que se va enrollando sobre sí misma de una manera muy espiralizada alrededor de unas proteínas circulares que les da forma y protegen el ADN, llamadas histonas. Estas histonas, a su vez, con el ADN enrollado, se enrollan sobre sí mismas, formando una estructura muy espiralizada que se sigue enrollando y se va compactando, formando el cromosoma, que, como decía anteriormente, está confinado en el núcleo. En las células, las cadenas de ADN forman copias de sí mismas en un proceso llamado replicación del ADN. Aquí vemos esa replicación de una manera hipersimplificada. Esta es la cadena original, la doble hélice del ADN, que para poder formar una copia de sí misma se abre formando lo que se llama una horquilla de replicación. Aquí vemos precisamente la cadena vieja de ADN y cómo se va formando la cadena nueva de ADN en este caso, y con la otra hebra de ADN vieja vemos cómo se va formando la otra cadena nueva de ADN. Este proceso se realiza cuando la célula se va a reproducir, por ejemplo, y se hace con la ayuda de un gran complejo enzimático, una gran cantidad de proteínas que ayudan justamente a abrir la cadena de ADN y a formar a partir de cada una de ellas como molde unas cadenas nuevas de ADN. Las enzimas que realizan este proceso tienen diferentes nombres, pero las más importantes son las llamadas ADN polimerasas, es decir, enzimas que a partir del ADN forman otro polímero de ADN. A partir de una cadena vieja de ADN forman una cadena nueva de ADN. En la siguiente animación computarizada ustedes podrán observar el complejo proceso de replicación. Solo quiero hacer énfasis en la formación de la horquilla de replicación y por favor fíjense cómo una cadena de ADN va formándose a partir de otra cadena de ADN. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación.
Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. En esta imagen de la animación podemos ver precisamente la horquilla de replicación, las diferentes enzimas, y vemos acá la cadena vieja sencilla de ADN y la nueva cadena de ADN. Aquí la cadena vieja sencilla de ADN y la nueva cadena de ADN. En este caso de la hebra líder y esta de la hebra rezagada. Una definición clave en ingeniería genética, o más específicamente en la biología molecular del ADN, es la definición de gen o gene. Un gen es una secuencia de nucleótidos, un fragmento de ADN, que codifica la formación de una proteína, es decir, que lleva la información, lleva las instrucciones para formar una proteína. No estamos hablando que un gen es una proteína, sino que lleva la información. Ahí está contenida la información de cómo debe ir unidos los aminoácidos en esa proteína. Pero cómo pasar de la información que está contenida en el ADN de una proteína a la proteína misma es un proceso complejo denominado biosíntesis de proteína, y que voy a tratar aquí de sintetizar de la manera más sencilla posible. Tomemos como caso una célula eucariótica. Aquí tenemos el núcleo, los poros nucleares, y tenemos una hebra de ADN en el cromosoma. En el citoplasma, mientras tanto, tenemos los aminoácidos que conforman las proteínas. Después, cuando se requiere que una proteína en particular se sintetice dentro de la célula, se lleva a cabo el proceso de transcripción. Por este proceso, una enzima llamada ARN polimerasa sintetiza una hebra de ARN mensajero, un tipo especial de ARN, usando como molde el ADN. Es decir, el ADN transfiere esa información al ARN mensajero, por eso se llama así, y en una siguiente instancia ese ARN mensajero abandona el núcleo. Pues si es una bacteria procariótica, pues simplemente se despega del ARN y va al resto del citoplasma, pero en este caso pues tenemos un núcleo. Sale del núcleo la hebra de ARN y se dirige al ribosoma, donde el ribosoma empieza a leer el mensaje que le envió el ADN, y ese mensaje consiste en las instrucciones para unir un aminoácido con otro hasta que forma una proteína. Ese último proceso se llama traducción. De manera esquemática, estos tres procesos que hemos visto, la replicación, la transcripción y la traducción, los vemos en esta diapositiva. Aquí vemos cómo el ADN forma copias de sí mismo. En la animación vimos cómo se formaba la horquilla de replicación y las dos cadenas nuevas de ADN a partir de dos cadenas viejas de ADN. Y también vemos acá el proceso por el cual del ADN, sin romperse, se abre el ADN y a través de la enzima ARN polimerasa se forma la cadena de ARN mensajero, que es la que tenemos acá en rojo. Esta cadena sale del núcleo, va al citoplasma y llega al ribosoma, donde le da la información al ribosoma sobre cómo tiene que pegar los aminoácidos para formar una proteína en particular. Entonces, un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para formar una proteína, es decir, para ordenarle al ribosoma mediante el ARN mensajero cómo tiene que producirse la proteína. De esta manera vemos que hay un flujo de información de ADN a ADN en el proceso de replicación, de formar copias. También un flujo de información de ADN a ARN en el proceso de transcripción. Y finalmente un flujo de información del ARN a proteínas en el proceso de traducción. Este flujo de información en este sentido se llamó
el dogma central de la biología molecular. Como dogma significa que es un axioma o es una verdad revelada que no se cuestiona. Sin embargo, con la aparición de los retrovirus, como el coronavirus o el virus del SIDA, el VIH, o los virus de la influenza, es posible que la información del ARN se pase al ADN, pero es un mecanismo molecular diferente con ayuda de una enzima llamada transcriptasa inversa. Pero en términos generales, este flujo de información sigue siendo cierto. En este esquema general de biosíntesis de proteínas, vemos de manera particular los diferentes tipos de ARN que existen en la célula. De nuevo, tenemos el ADN, la ARN polimerasa, que forma ARN mensajero, azul, y que ese ARN mensajero llega al ribosoma para dar las instrucciones para formar las proteínas. También del ADN, también a través de la ARN polimerasa, se forma otro tipo especial de ARN llamado ARN de transferencia o ARNT. Este ARN de transferencia, como su nombre indica, transporta los aminoácidos. Son unas cadenas cortas específicas para cada uno de los aminoácidos, como vemos acá. Esta cadena va a unirse con uno de los 20 aminoácidos de proteína. Otra cadena se unirá con otro de los 20 aminoácidos de proteínas y así sucesivamente. Finalmente hay otro tipo de ARN llamado ARN ribosomal que forma la estructura del ribosoma junto con otras proteínas. Es un ARN estructural que también se forma a través de la ARN polimerasa y a partir del ADN. Como podemos ver, cuando se va leyendo el ARN mensajero por parte del ribosoma, a su vez el ribosoma lo que hace es tomar uno de estos ARNs de transferencia para un aminoácido en particular, lo ubica en el ribosoma y lo va uniendo a otro aminoácido, formando enlaces peptídicos entre ellos y de esta manera formando a su vez una cadena de polipéptidos, es decir, una proteína. En la siguiente animación vamos a ver específicamente este proceso que desde mi punto de vista es muy bello y yo que soy creyente pues me parece que muestra la huella de la creación. Pero si no lo son, pues muestra la belleza de la naturaleza. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma. Pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos.
Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3'-5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3'-5'. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora, pero antes te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina y timina,
guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'-3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido, solo es una señal de fin. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. En el video que acabamos de observar se presentan detalles de todos los elementos que expuse
en las anteriores diapositivas. En la animación anterior se hizo referencia al código genético, es decir, una especie de diccionario que nos permite traducir desde el lenguaje de los ácidos nucleicos, del ADN y en particular del ARN mensajero al lenguaje de las proteínas, es decir, al lenguaje de aminoácidos. Como ustedes recordarán de la animación, en el proceso de transcripción, el ARN mensajero se forma a partir del ADN que sirve como plantilla. El ARN mensajero entonces lleva la información contenida en el gen que está en el ADN y la transporta hacia el ribosoma. Esa información en el ribosoma es traducida de tal manera que se va formando una proteína. ¿Qué significa traducir? El ribosoma empieza a leer el ARN mensajero, empieza a desplazarse por esa hebra simple del ARN mensajero y empieza a reconocer codones, que como ustedes vieron en la animación, se refiere a un triplete de nucleótidos que lleva la información equivalente a un aminoácido, es decir, la mínima unidad de información que codifica un aminoácido. Por eso se llama codón. Entonces, el ribosoma lee los codones e interpreta que cada vez que reconoce un codón, debe permitir el ingreso del ARN de transferencia que transporta el aminoácido equivalente a ese codón. Por ejemplo, si el ARN mensajero lee el triplete o codón UUU, uracilo, 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 entonces el ribosoma interpreta que debe dejar entrar el ARN de transferencia que lleva el aminoácido fenilalanina para pegarlo después con otro aminoácido que transporte otro ARN de transferencia y que equivalga a otro codón. Por ejemplo, si ese otro codón es ACU, entonces el ribosoma interpreta que debe formar un enlace peptídico entre la fenilalanina inicial y la treonina siguiente. Y de esa manera, conforme el ribosoma va leyendo, es decir, desplazándose por el ARN mensajero, va tomando el ARN de transferencia que le corresponda al aminoácido de acuerdo a las instrucciones que van codón por codón. Aquí en el código genético, en esta tabla de manera muy sintética, vemos los 64 codones que reconoce el ribosoma. ¿Por qué 64? Porque tenemos 4 nucleótidos, uracilo, citosina, adenina y guanina, en 3 posiciones, es decir, 4 a la 3, 4 por 4 por 4 serían las combinaciones, dando un resultado de 64 combinaciones diferentes. Vemos que inclusive hay aminoácidos a los cuales les corresponde varios codones, es decir, tenemos sinónimos. CCU es sinónimo de CCA. Es decir que para, por ejemplo, el aminoácido prolina se tienen 4 ARNs de transferencia que pueden transportar a este aminoácido. La mayoría de codones corresponden entonces a aminoácidos, pero hay uno en especial, el codón AUG, que ya lo veíamos en la animación. Este codón, además de indicar al ribosoma que debe tomar la metionina para unirlo a otros aminoácidos, también significa que en el momento en que el ribosoma está leyendo el ARN mensajero, es decir, el ARN mensajero se va desplazando por el ribosoma y reconoce en ese desplazamiento, en esa lectura, el codón AUG, el ribosoma entonces interpreta que a partir de ahí tiene que empezar a tomar el aminoácido, lógicamente primero metionina, y empezarle a unir por enlaces peptídicos los demás aminoácidos de acuerdo a la secuencia de codones que vaya después del codón de iniciación AUG, como lo vimos en la animación. Además, existen codones de terminación que no codifican ningún aminoácido, pero que le indican al ribosoma que ya una vez se ha formado, se han pegado y se han unido por enlaces peptídicos los aminoácidos, en algún momento tiene que terminar la cadena de aminoácidos para formar la proteína y que la proteína se libere del ribosoma. Entonces esa instrucción se hace a través de los codones de terminación o stop codons que vemos acá, que son UAA, UAG y UGA. De esta manera tenemos el código genético, que en realidad para mí es bastante
sorprendente que sea común prácticamente para todos los seres vivos de este planeta. Desconocemos si en otros planetas, si hay vida, trabajarán con base en un código genético parecido, similar o igual. El descubrimiento de este código genético y su interpretación se inició con los trabajos del científico de origen español Severo Ochoa en Estados Unidos, junto con otros científicos que a la postre, al descifrar el código genético y las enzimas relacionadas para llevar a cabo el proceso de traducción, ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Estas investigaciones se iniciaron en 1955, luego de ser dilucidada la estructura del ADN por Watson y Crick. Cabe resaltar que un gen se expresa cuando se desencadena el proceso de transcripción, es decir, de formación del ARN mensajero a partir del ADN con ayuda de la enzima ARN polimerasa, y luego ese ARN mensajero llega al ribosoma para dar las instrucciones y unir los aminoácidos y formar una proteína. Es decir, que cuando se desencadenan estos procesos se dice que un gen se expresa, es decir, cuando se sintetiza una nueva proteína a partir de la información del gen. El gen, como se veía en la presentación, en el video que acabamos de observar, tiene tres partes. Está organizado con tres componentes. Un promotor, que es el sitio donde la ARN polimerasa, que se va deslizando por todo el ADN, se detiene y ya sabe entonces que más adelante sigue la información para codificar una proteína. ¿Por qué eso es así? Porque es que no toda la cadena del ADN tiene información para codificar proteínas. Hay otras zonas del ADN, y son muchas, que son de uso interno del ADN para regular su funcionamiento, regular la formación de las mismas proteínas. Y hay muchas zonas inclusive que no se conoce muy bien cuál es su función. Y solamente unas partes son las que llevan información para sintetizar una proteína. Entonces el promotor no lleva información para sintetizar una proteína, pero sí dice que inmediatamente después hay una región codificante que lleva esa información. Y finalmente la secuencia de terminación, que en realidad es muy corta, es un codón, un triplete, donde le dice a la ARN polimerasa que a partir de ahí ya no hay más información de esa proteína. Puede que haya más adelante información de otra proteína, de otro gen. Entonces, cada gen que codifica una proteína tiene un promotor, una región codificante y una secuencia de terminación. De esta manera termina el video de la primera clase grabada del curso de biotecnología subido a la plataforma Moodle. Cabe destacar que ustedes pueden repetir este video cuantas veces quieran a fin de aclarar cualquier aspecto que no hayan entendido durante la primera visualización del video. Además, les servirá para prepararse para los otros temas que vienen en el curso de biotecnología en la unidad de ingeniería genética. Además, ustedes deben recordar que cualquier inquietud o pregunta que haya surgido, ustedes me la pueden hacer llegar a través del foro de inquietudes y de soporte técnico. Yo trataré a su vez de respondérselas rápidamente, al igual que en la clase sincrónica que vamos a tener, para lo cual es muy importante que ustedes hayan visualizado este video. Bueno, que estén muy bien y no olviden, cuídense mucho.